¿Qué se le viene a la mente cuando dicen cine mexicano? Pedro Infante. Va a ver sus películas. A la actuación respecto a la forma de vivir como del buen mexicano, como del mexicano del día a día, más que nada. La época de oro. Varias de Tintán, Cantinflas. Una de ellas, por ejemplo, Acá las tortas se llama. Bueno, hablar del cine mexicano es hablar de antaño, antes que nada. Hay que reconocer las grandes actuaciones de, digamos, Pedro Infante, María Félix. Ese tipo de artistas, ese género era lo máximo en aquella época, la época de oro. Pedro Infante. La época de oro. El cine mexicano, para el año 1896, México era gobernado por el presidente Porfirio Díaz, quien, aunque ya era catalogado como un dictador, fue quien contactó a los Lumière para que le presentaran su gran invento, el cinematógrafo. Luego, los franceses Gabriel Beyret y Claude Bernat fueron los encargados de llevar el cinematógrafo a México, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en conocer el cine. ¿Le gustaría que hubiera más reconocimiento del cine mexicano? Sí, bueno, no. ¿Por qué? Pues creo que pues como que decayó un poco con el cine de ficheras y eso, como que creo que decayó un poco. Y creo que debería retomarse. Ah, sí, claro. ¿Por qué piensas así? Por tan solo en el esfuerzo que se hace, ya que tan solo escribir guiones de la vida cotidiana no es tan fácil como lo que es la ciencia ficción, que es como que tú dices, quiero crear un superhéroe, ¿no? Que son las películas extranjeras lo que normalmente crean. Y pues tú dices, quiero que tenga esto y esto y esto. Y pues se puede hacer. En cambio, en pensar cómo es una vida cotidiana, hay muchas historias cada día y de diferentes personas, pues. Yo creo que me gustaría que hubiera más más recursos para él. El reconocimiento pues ya es individual, ¿no? De una persona. Pero si hubiera más recursos destinados al cine mexicano, cambiaría todo. Sí, que hubiera ese tipo de reconocimiento, puesto que realmente es una labor muy buena. Hay artistas muy buenos, hay actores muy buenos, hay personas públicas muy buenos, que realmente no se da oportunidad por darle oportunidad a unos chavitos de nueva generación, porque es lo que hoy día se consume. Eso está, pues no mal, pero sí le deben de dar auge y crédito a quien realmente lo merece. La música, sí. Sí, nos gustaría. Está Guillermo del Toro. Bueno, Guillermo del Toro es bueno. ¿Viste la de Roma, güey? ¿no? Pero sí. Ay, ¿Y cómo se llama ese güey? qué flojera. No, güey, estuvo muy de hueva la película, güey, pero este cabrón de Pero Guillermo del Toro es director, bueno. El otro también Guillermo que ha del Toro ganado es los cabrón, premios güey. es Él hizo el laberinto del fauno. Sí. Guillermo del Toro. Y el otro, Ese güey es falta el cabroncísimo. otro. Sí, muy güey, Sí, digo, también todavía como para rescatar todavía. No es hasta la Segunda Guerra Mundial que México logra impulsar su producción cinematográfica, y antes de eso se le dificultaba un poco, entre otras cosas, por la falta de avances tecnológicos y la censura. Así es como que llega una consolidación en la que fue conocida la época de oro. El cine de oro mexicano hace referencia a la época comprendida entre 1935 y 1958 aproximadamente. Se caracterizaba por una extensa producción fílmica de calidad en la que hubo gran alcance económico y reconocimiento del cine mexicano a nivel internacional, convirtiéndose en el país latinoamericano con más éxito en la industria cinematográfica. Años después, la gran industria de cine, Estados Unidos y a su vez Europa, participaron activamente en la Segunda Guerra Mundial desde 1939, por lo que hubo una decaída en la producción cinematográfica americana y europea. México aprovechó este contexto de crisis económica y social para surgir en este mundo audiovisual. Desde ese momento inicia su auge con la época del oro del cine mexicano. Posteriormente se unió a los aliados contra Alemania en mayo de 1942 como consecuencia de la agresión alemana a los buques petroleros mexicanos.
Las características del cine mexicano en la época de oro estaban enfocadas en retratar temas cotidianos y representar personajes de la realidad social, que estaba más que nada en una sociedad dividida de clasista. La clase alta estaba representada por grandes casonas de la colonia Roma con su servidumbre, y la clase baja los representaba como marginada, olvidada y pisoteada en oscuras vecindades de calles sin nombre, o bien en pueblos de provincia alejados del avance de las grandes ciudades. Cada historia fue contada con elementos narrativos de comedia, en especial la parodia. Incluso podían representarse como caricaturas. Entre otros géneros, predominaban más los que fueron dramas familiares, las tragicomedias y los musicales al estilo rancheras. También surgen los arquetipos y clichés: el pobre ornado, el rico, y temas con el amor y romance entre un pobre y un rico o viceversa, los triángulos amorosos y los dramas morales éticos. Sí. ¿Qué piensa de las actuaciones de las películas mexicanas? ¿De antes o de ahora? De las que usted quiera. Pues eran mejor las de antes que las de hoy día. Eran otras épocas, otras temporadas, otro tipo de gente, pero las de hoy pues casi no son muy... Me gustan más las de antes que las de hoy. ¿Conoce algún director mexicano? No. ¿Conoce algún actor que sea conocido a nivel mundial? Pedro Infante, María Félix, inclusive en aquel edificio que se ve ahí filmó la película, la de cuando sacan el Vicente Fernández al tuerto, pues ahí en ese edificio. Cuando estaba colgándose Pedro Infante, que lo iban a aventar y que se peleó y todo eso, ahí en ese edificio que está ahí, enseguida el blanco, el negro que se ve ahí sí fue filmada esa película. Antes del 55 muy buenas, después muy también malas. hay cine mexicano nuevo muy chingón. ¿Cómo no? Amores Ahora Perros vamos es a empezar nuevo. a pelear, ¿no? Sí, Amores Perros está muy chingón y no es viejo. No. Antes del 55 muy buenas. Muy buenos directores, muy buenos. No me digas que las de las ficheras de Alfonso Sayas, los verduleros, saca el cine mexicano acá. La picardía mexicana, no me digas que estaba culera, güey. Yo la vi de morro y estaba chida, güey. No, la neta no. Siguiente pregunta. Pues son algunas muy buenas y otras muy malas. ¿Conoce alguna película de la época de oro mexicano? Sí, la de los Tres García. Aportes en la época de oro. Mientras en Europa y Estados Unidos trataban temáticas de guerra, en México se filmaba sobre temas más variados y versátiles. El cine en esta época fomentó la identidad cultural y nacional de los mexicanos. Constituyó además una gran influencia a nivel internacional y un modelo hispano de industria cinematográfica. Es así como la industria mexicana fue una referencia para el resto de Latinoamérica. Era la encargada de moldear las expectativas y temas y gustos de la audiencia hispana. Fomentaba su imagen como nación a nivel turístico, cultural, tecnológico, y con él el país más moderno de Latinoamérica mediante sus filmes. Producción de la época de oro. Respecto a la producción, los estudios aztecas nacieron en 1935. Luego fueron adquiridos por los estudios Churubusco en 1950. Estos son considerados los primeros estudios de cine al estilo norteamericano. La fundación de estos estudios tuvo la participación del cineasta Miguel Moraita, uno de los grandes precursores del cine mexicano de esta época, quien al igual que Buñuel emigró a España al estallar la Guerra Civil Española. Hoy en día, los estudios Churubusco forman parte del patrimonio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, más abreviado. Otras productoras importantes para la época fueron Grobas Films, dirigida por Fernando de Fuentes, Tepeyat y Clasa Films. El crecimiento fue exponencial. Diversos empresarios y productores extranjeros fueron a la tierra azteca a invertir su dinero y fortalecer la tecnología y modernización. Como en sus países de origen no tenían infraestructura, la tecnología ni los actores para hacer rentables sus creaciones, acudieron a México, el productor cinematográfico más grande de Latinoamérica para ese momento. Como consecuencia, las otras industrias hispanas decayeron significativamente. Estrellas.
México conformó su Star System parecido al estilo hollywoodense. Durante esta época nacieron los actores y actrices que se convirtieron en íconos de las películas mexicanas clásicas. Bueno, ¿qué diferencias crees que hay entre el cine mexicano de antes y el de ahora? El de ahora con el de antes, tan solo ha evolucionado en muchas maneras, tanto en lo que es tipo de actuar, lo que es lo de antes y lo de ahora, con tan solo en los golpes como que se veía muy falso, muy falseado. También en el estilo de vestimenta muy diferente, el estilo de vida moderna, en el lenguaje y también pues en la alta definición de lo que son las cámaras, los videos, micrófonos y todo ese tipo de cosas. Creo que ha mejorado. Antes, justamente en la época de oro, ¿no? que era muy bueno para su época. Y ahorita, pues en comparación con otros países, pues no es tan buena, pero sí ha mejorado. La lista de artistas que formaron parte de este auge del séptimo arte incluyen a personajes como Jorge Negrete, María Félix, Pedro Infante, Cantinflas, Dolores del Río, Blanca Estela Pavón, Abel Salazar, Pedro Armendáriz, Elsa Aguirre, Luis Aguilar, Germán Valdés, Joaquín Pardavé, Katy Jurado y Sara García. Estos talentosos fueron un factor fundamental para el éxito cinematográfico mexicano, por el enganche que los espectadores tuvieron con ellos. Películas más destacadas de la época. Esta época abarca una larga y gran producción fílmica, que destaca tanto por sus tramas y actuaciones, como por su calidad audiovisual que se refleja. ¿Qué diferencia se encuentra entre el cine mexicano con el cine extranjero? Pues muchas, desde la fotografía, los temas que evalúan los Óscares, pues estamos muy abajo. Incluso, pues una diferencia muy grande es los recursos que se tienen para una película, ¿no? En México no se cuenta con tantos recursos y eso a veces limita a la producción. Pues realmente no le piden nada uno al otro, ¿eh? Allá tendrá la tecnología, la producción y demás, pero aquí hay también talento, hay mucho talento aquí en México. ¿Y qué piensas de las actuaciones de las películas mexicanas? De hecho muy buenas, tan solo en la forma de actuar con las de otros países a lo que es en México. Es muy diferente, ya que el mexicano trata de enfocarse más a la realidad, a lo que es el vivir día con día en lo que es su vida cotidiana. ¿Y cómo piensas que mucha mejor producción antes? Era un cine mexicano como más simbólico, ¿no? Más enfocado a la parte del país, porque histórico. fue un cine histórico, exactamente, sí. ¿No? Porque fue un cine que demostraba lo que era el país, ¿no? Un Cantinflas, ¿no? Que entonces era Cantinflas maestro, mesero, doctor, entonces se enfocaba los roles que había en ese... Pero que había ese rol, ¿no? Y empezaba a hacer una proyección. Le faltó, pero estuvo en el sindicato. Pero ella ya dijo que fue mesero. Pedro Infante, Félix, es que había películas pero fue hasta así, diputado, ¿no? cabrón. Sí, por eso, pero hacía los roles de mexicano, ¿no? Era lo que se podía sí, vivir, es que lo que se vivía en México, aquí, ¿no? Entonces y un buen ciudadano. Así es, ¿no? Entonces eso así lo hacían. La parte de María Félix, sí, Pedro Infante, sí, Jorge Negrete y demás, pues simbolizaba eso, ¿no? Nuestras raíces y todo lo que era México. ¿Qué tiene ahora a mí? La verdad no me gusta mucho porque es más como cine comercial sexual. Chatarra, ¿no? Yo le llamaría. Se ha ido modernizando. Pero a él sí le gusta porque es aquí Chilango, entonces pues, hay que entenderlo. ¿No has visto la de Es un don de Dios ser de Tepito, güey? Sí, o sea, ya iba con ya, no lo dice todo, ¿no? No, todo muy sexualizado sí, ahora. Demasiado. ¿Conoces alguna película mexicana? Pues sería las de Cantinflas, las del Barrendero, La Analfabeta, también las de Blue Demon, Contra el Santo y todo ese tipo de cosas. Bueno, conozco las películas de Pedro Infante, Cantinflas, María Félix,
Los títulos como tal no los tengo así como tal, pero sí me encantan las películas de Cantinflas. Dos tipos de cuidado, está más chida. Bueno, todas las Los de tres Pedro García. Infante, los tres García. Pero Vicente Fernández ya es moderno, él es ya no actual. es viejo. Él es actual. Vicente es de después de 80, güey. ¿O en qué años son sus películas de Sí, Vicente? sí, después de los 80. Ese ya es nuevo, güey, ese para mí. Tal vez Después de los 75, 80, tal vez o- 75. No sé, güey. Sí, fue Pero hasta mostraban también un México viejo, güey. un México viejo. Un 68. Por eso nos creían que todos andábamos de sombrero y con los magueyes. El fin de la época de oro. Muchos de esos espectadores insatisfechos fueron atrapados por la llegada de la televisión, competencia directa del cine. Las primeras transmisiones iniciaron en 1950 con XHTV Canal 4. En unos pocos años hubo un crecimiento exponencial y se unieron otras 3 cadenas. Así, la televisión se extendía con rapidez en los hogares mexicanos. Por último, algunos temas tratados en el cine ya empezaban a volverse repetitivos y monótonos, lo cual contribuyó también a su declive. El cine hollywoodense se recuperó y fortaleció con nuevas tecnologías, siendo de nuevo una competencia inmediata. Tepeyac, Clase Films y Azteca. 3 importantes estudios de cine desaparecieron entre 1957 y 1958. Luego, el 15 de abril de 1957, muere simbólicamente el cine mexicano con el fallecimiento del actor Pedro Infante, quien fue considerado uno de los principales íconos de la época dorada, cuyo legado sigue vigente en la actualidad. Eso es todo, esperemos les haya agradado, denle like y suscríbanse.